Y bueno, Villa, mira, ya lo decías, esta droga Tranq, que bueno, es uno de las sustancias que se utilizan de uso veterinario tranquilizante, por eso le denominan Tranq, o droga zombie, como también le No lo llaman. quieran confundir con infancias trans. Sí, No, ya Sí, no tiene van a nada que salir ver. ahí los de sectores de ultraderecha. No queremos que nuestros hijos consuman trans, ¿no? Y sí, no queremos trans ni Tranq. Ni tan. Era Oigan, que les encanta confundir todo, todo, que ya es que todo. salió una publicidad Sí, ahí no increíble. queremos que los mutilen con bebidas Tranq. Ajá. No queremos que les mutilen el trank. Ay, Es increíble, decir, pero no tiene nada que ver, no, trans y no, Tranq, nada que ver. no. Ni Pero las grasas trans tampoco. tampoco, No. nada que ver. Nada de lo que empiece con TRA no tiene nada que ver con las infancias Trácata, trans. trácata. Pero Fíjate que es viernes. el caso es que la silacina, como esta droga en la cual el gobierno de Estados Unidos desde el año pasado, a mitad del año pasado, le declaraba la guerra a esta denominada droga zombie. ¿Por qué? Porque es un tranquilizante utilizado para uso veterinario, especialmente en caballos, que adormece todo tu cuerpo. Y esto, junto con el opioide como el fentanilo, es mortal. Sobre todo porque quienes utilizan estas sustancias combinan la heroína o la metanfetamina, la cocaína, fentanilo y el caso de silacina, porque abarata el costo, pero además porque el efecto es mayor, lo potencializa lo que de por sí ya el fentanilo lo potencializa. Aquí, antes que ningún otro medio de comunicación lo planteamos, Villa, y no es que suene a presunción, la realidad es que lo que quiero explicar es que la silacina como tal, las propias organizaciones como Prevencasa y Verter, que son los que han trabajado el tema y son los que, gracias a las colaboraciones que hemos tenido con ellos a través de notas y reportajes, hemos podido evidenciar que se utiliza silacina en la droga en Baja California y que hay un alto consumo y que por eso se dan muchas de las sobredosis, porque la silacina, como bien sabes, Villa, cuando utilizas la naloxona, que es esta droga también o medicamento para regresar de la sobredosis, para volver a la vida a los consumidores o pacientes de trastorno de consumo, pues es imposible. Prácticamente tendrías que usar 3 naloxonas para poder reanimar a alguien. Sí, de hecho ya muchas personas han fallecido y la reacción a la naloxona ha sido insuficiente para poder recuperarlas o regresarlas a la vida. Pues opioide, que también es un opioide al final de cuentas, como el propio fentanilo, ya se encuentra circulando en Estados Unidos, como tú lo comentas, desde el año pasado ya estaba generando una alerta. Pero lo curioso es que desde hace varios años, recordarás, Jorge, incluso cuando el fentanilo no era tema en México, ya empezó, y en Baja California, ya cuestionábamos a la autoridad sobre esto y estaba rebasada, ni siquiera tenía un solo estudio, ni un solo análisis sobre el propio fentanilo. Se hablaban de otras drogas, de la propia modificaciones de la metanfetamina, se hablaba de la China White, se hablaba de una infinidad de mundos, ¿no? Un mundo de opioides, de nervantes en general. Cuestionábamos sobre el fentanilo específicamente, sobre características, señalaban, no se produce aquí, no se vende aquí, no se tienen registros de nada. Conforme pasó el tiempo y la presión del gobierno de Estados Unidos principalmente empezó a generarse, autoridades locales empezaron a verse obligadas y federales a reconocer el problema del fentanilo como una realidad. ¿Qué pasa después? Se da esta situación en la que el Servicio Médico Forense, a raíz también de solicitudes y necesidades que se habían generado en los grupos o los sectores que atienden los temas de las adicciones, a empezar a identificar si había fentanilo dentro de los organismos de las personas que fallecían. Ahí fue cuando empezaron a detectar y a confirmar que efectivamente había consumo de fentanilo. La mayoría de este consumo a través de el disfraz que es la propia metanfetamina, o sea, mezclaban ambas drogas para abaratar costos, para aumentar su potencia, e incluso para hacer una especie como de prueba para ver qué tanto influye, qué tanto afecta, como si fuéramos un laboratorio, y a partir de ahí ya se estaba encontrando formalmente que ya habían incautado dosis, ya habían reventado un laboratorio en Mexicali, en la colonia de San Marcos, en 2018, si mal no recuerdo. Pero aún así seguían diciendo, no existe, no hay.
Ahora empiezan a reconocerlo, pero ya tenemos otra cosa en puerta, Jorge, la silacina. Y en 1 o 2 años va a ser otro opioide, nitaceno creo que se llama, el cual en unos años va a ser también el propio problema, el nuevo problema, ¿no? Sí, porque además, como dices, vamos retrasados, pero es por la necedad del gobierno de México, por una política antidrogas que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de no reconocimiento lo que se está consumiendo, porque es cuando el presidente saca su yoga ultraconservador, ¿no? Y además no puedes esconder la realidad, y sobre todo esta realidad que se vive en las calles, y sobre todo en las calles populares, que es donde mayormente se ha dado el consumo de esto, porque es donde a los personas con trastorno de consumo, los dealers, pero no necesariamente el narcomenudista, sino quienes realmente tienen el control y manejo de la producción de droga, utilizan como conejillo de indias a los consumidores de las colonias populares. Usted no va a ver que alguien se muera de silacina en las zonas de alta plusvalía, donde sí hay consumo de cocaína y donde sí hay consumo de heroína e incluso de fentanilo. Pero va a haber pocas muertes ahí. Donde se concentran es en estas zonas donde son utilizados como conejillos de indias. Y ya les explicábamos por qué. Porque las mezclan para abaratarla y para potencializar su efecto. ¿Qué pasa con la silacina vía? Que si no fuera por Prevencasa, por Verter, ahorita estuviéramos navegando a ciegas. Hoy ya tenemos identificado que gracias a Verter y a Prevencasa, porque se aliaron con una universidad de Canadá y universidades de Estados Unidos, pero además con un estudio que yo creo que lo van a sacar hasta que se va Andrés Manuel López Obrador, que es de la propia autoridad, el Instituto de Psiquiatría Nacional, donde identifican que en Baja California se consume fentanilo y donde hay presencia de silacina. Ya les mostrábamos hace unas semanas, un documento de la DEA, donde precisamente habla que en esta frontera hay consumo de silacina. Y si hay consumo, en algún lugar la están produciendo. Solamente que el gobierno de México no lo quiere, lo está escondiendo. Afortunadamente, hay autoridades, como el caso del Servicio Médico Forense, que están capacitándose y actualizándose con el tema de lo que les causa la muerte a las personas. Y entre ellas es la sobredosis y entre ellas está la silacina. Sí, y pueden continuar todavía negándolo porque incluso cuando hablábamos con el secretario de Salud en algún momento, él comentaba, es muy poca la gente que llega a urgencias por consumo de fentanilo, es realmente reducida la cantidad, entonces no lo vemos todavía como un problema grave de salud pública, pero cuando vemos las cifras de fallecimientos relacionados con este tipo de situaciones, evidentemente te demuestras que sí hay, que probablemente no hay fallecimientos, pero sí hay consumo, y el consumo eventualmente te va a llevar a esto. Además, sobre todo, por ejemplo, en las zonas concurridas, como las zonas centros, tanto de Tijuana como de Mexicali, pero principalmente en Mexicali, ya se creó una cultura por parte de los consumidores para cargar con sus dosis de naloxona, no para consumirlas ellos, o no para una medida preventiva para ellos mismos como personas, sino para el que está enfrente. Ya definieron una cultura de identificar si alguien está bajo un proceso de sobredosis, ya saben cómo hacerle para inyectar a su compañero o a la persona que se encuentra con esta situación, con la intención de que cuando le pase a él, la otra persona también vaya y reaccione y lo atienda, porque son muy pocos tiempos los que te dan para reaccionar. Las posiciones en las que quedan las personas fallecidas son otro indicador. Ellos ya lo identifican y por eso están atendiéndolo de esa manera. Pero aguas, porque ya se ha habido casos, Jorge, lo recordarás, de policías incluso que han creído que están consumiendo cocaína y realmente consumen cocaína mezclada con fentanilo. Ya ha habido jóvenes en fiestas que viven lo mismo. O sea, ya hay tantas cuestiones alrededor que no podemos decir nada más es de las personas en situación de calle, que es una forma muy cómoda de desatender este problema, ¿no? Ya cae también en otros sectores que están siendo víctimas, ¿no? Sí, y ahí es uno de los elementos que plantea incluso el Poder Judicial a través de CEMEFO. Escuchemos la entrevista, bueno, más que entrevista, la atención a medios de comunicación en donde Ciudad Capital le cuestionó al doctor César González Vaca sobre el tema de la silacina. La silacina es una droga de abuso, de uso veterinario. Ese es el uso de la silacina. Es un narcótico, anestésico, relajante muscular que se usa en animales.
Lo que hemos detectado nosotros en viajes a Estados Unidos, en Filadelfia sobre todo, que es donde está esto más letal, donde están muriendo muchas personas por eso, es que ya está circulando y lo están utilizando. Esto vuelve mucho más difícil el revertir estos efectos. Ustedes saben que la naloxona es lo que se utiliza para revertir estos efectos en una sobredosis. Cuando tienen silacina no se puede revertir este efecto, entonces esto lo hace más letal. Nosotros en estos viajes que tuvimos a Estados Unidos nos compartieron allá los usuarios estas tiras para detectar silacina, pero no es para detectarlo en cadáveres. Esto es para detectarlo en la droga como tal de abuso, ¿sí? O sea, esto es para repartirlo a los usuarios y ellos sepan qué droga es la que están consumiendo. Eso lo están haciendo en los Estados Unidos. Es más o menos lo mismo que en la otra. Esto hace contacto con la sustancia para ver si tiene presencia o no de silacina, y ya es que el usuario puede darse cuenta si contiene metanfetaminas, fentanilo o silacina. Aquí en México no se está haciendo estudios de búsqueda de silacina. Así como empezó el fentanilo, yo en lo particular no creo que seamos ajenos a esta problemática que tienen los Estados Unidos, ¿sí? Porque así como hay muertos por silacina ya, soy seguro que ya debe de haber muertos aquí por silacina, pero no la estamos buscando. Vaya, hasta que una autoridad realmente lo toma por lo que es. ¿Por qué? Porque el titular del Servicio Médico Forense ha estado en estos congresos o reuniones que organiza el gobierno de Estados Unidos, donde organizaciones de todo el país como Prevencasa y Verter pues dan a conocer los datos que tienen y en donde no pueden esconder esto. Pero además el gobierno de Estados Unidos a través de la embajada hace estos eventos para también decirle a México: hey, por mucho que lo quieras esconder, aquí está, y ya lo dice el propio titular de CEMEFO. Pues no tenemos estudios, no tenemos nada, pero no dudo que no se den aquí, porque si se dan en el Valle Imperial, también se van a dar acá. Y además de que ha quedado claro que no tenemos como forma como evaluarlo, hablaba también de la cantidad de recursos que costaría, ¿no? Poder llevar a cabo pruebas para poder detectar este tipo de consumo, ya no solo de manera cualitativa, sino cuantitativa, y se vuelve muy complicado. Pero aquí el tema es nuevamente señalar y exponer. Estamos muy atrás en el tema de atender la situación del consumo. Mientras seguimos en la lucha y el debate de legalizar o no la marihuana, como si esto fuera a generar un gran problema, si es correcto, si no. Tenemos temas de consumo, de que la metanfetamina ya está superada, sí. Que si bien sigue siendo la droga más usada del mundo, de este tipo de drogas sintéticas, ¿no? La realidad es que esto va avanzando muy rápido y las autoridades mexicanas no están teniendo el nivel ni el interés en mantenerse en punta de lanza para tratar de identificar y resolver esta problemática. Están apostando a que pues las cosas se den mediante otros esquemas y no focalizando su atención directamente al consumo de drogas. Obviamente una persona que es consumidora no va a ir, ni modo que vaya a la Profeco a decirle, me estás vendiendo silacina, ¿no? En lugar de metanfetamina con un narcomenudista. Obviamente no va a pasar eso, ¿no? Entonces tendríamos que estar buscando como autoridad, como sociedad, estar a la vanguardia en estos temas por el gran problema de consumo que tenemos. Y lo lamentable es que nada más lo ven como un tema punitivo. Y ni siquiera la silacina. Por eso dentro del tema lo planteamos como que hay ignorancia por parte de las autoridades o u omisiones, que para fin de cuentas termina siendo lo mismo. ¿Qué sucede? Que desconocen o se tapan los ojos y no quieren reconocer de lo que existe en materia de los opioides y en este caso del fentanilo y silacina. La silacina como esta droga tranquilizante, como esta sustancia que pues se puede adquirir sin ningún problema, te representa un grave problema de salud pública. Algo que no lo quiere atender el gobierno de México ni el gobierno de Baja California, reconociendo que existe. Y no hacen caso a los especialistas, Villa. No hacen caso a la gente que realmente sabe del tema, que está preocupada y que está atendiendo. Porque dices que este tema, por ejemplo, ya lo conocen quienes viven en las calles, quienes tratan a las personas que tienen algún trastorno de consumo. Ellos ya lo trabajan, ellos ya lo tienen. Ellos ya tienen naloxona entre su kit de sobrevivencia, no de ellos, porque ellos no son consumidores como tal. Es más, en Tijuana los dealers ya tienen naloxona
porque no quieren que se les mueran los consumidores. Entonces, no hemos ido avanzando en este tema y ahí, de verdad, esperemos que Claudia Sheinbaum cambie esta política en materia del consumo de drogas, porque la que tenemos actualmente solamente ha agravado esto. En Estados Unidos, haciéndole un frente a este tema de drogas, no ha podido. Y México escondiendo mucho menos. De hecho, ha sido un gran fracaso. Yo creo que es uno de los grandes fracasos Sí. que está concatenado al tema de la seguridad en muchas ocasiones. Y ha sido, yo creo que el gran fracaso de López Obrador y de estos casi 6 años de gobierno que tiene. No pudo resolver la seguridad, pero tampoco pudo resolver ni atender el tema del propio consumo de enervantes. Y yo sé que es un problema mucho más complejo, es un problema mucho más estructurado, que incluso es un problema internacional, que Estados Unidos es uno de los principales responsables de toda la situación que está relacionada con el consumo y las consecuencias del mismo, ya sean de salud, ya sea de inseguridad y todo alrededor. Pero aún así, pues no hemos estado a la talla, ¿no? El presidente López Obrador ha buscado más pelearse por tratar de alguna manera lavar la imagen de México, ¿no? Cuando tenemos una realidad muy complicada, que es histórica, que era complicada cuando él llegó y que es complicada ahora que se va. Pues ahí está el tema, la silacina como tal y bueno, los efectos que no termina por entender el gobierno mexicano y por supuesto tampoco el gobierno de Baja California. ¿Hasta cuándo la van a esconder? ¿Y hasta cuándo lo van a atender los casos? Ya nos dijo el propio titular de SEMEFO que las pruebas que tiene son para inspeccionar la droga en físico. Algo que ya hizo Verter, algo que hizo Prevencasa y donde te comprueba que la droga que se consume en Baja California hay un porcentaje que es utilizada con silacina. Pero nos faltan los análisis que hagan a los cadáveres. Esas pruebas cuestan más caras y es algo que ojalá le invierta el Poder Judicial porque ha sido de mucha ayuda en este combate y ha sido Isaac Fragoso, el magistrado presidente, quien realmente se le tiene que reconocer que entiende la problemática, más allá que el Poder Ejecutivo lo quiere esconder, y en el caso del titular del SEMEFO, ir avanzando en estos temas. Son de los pocos, si no es el único de SEMEFO, que a nivel nacional realiza las pruebas de fentanilo, Pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.